Hola, mi nombre es Azrael Sabu y por primera vez en mucho tiempo no sé cómo empezar esta reseña. Solo diré, espero que pasemos un rato agradable juntos. El día de hoy vengo a hablar de un libro que me sorprendió bastante y no sé todavía cómo explicar si fue muy grato o no. Ese libro, como ya pudieron haber visto en el título, es Wink Poppy Midnight, de la autora April Genevieve Tucholke. No sé cómo se pronuncia eso, pero vamos a decirle April Genevieve. Creo que eso está un poquito más fácil de pronunciar. Bueno, el libro es contado por 3 personajes. Es que, de verdad, no sé por dónde empezar, no sé. Es una historia bastante extraña. Vamos a leer la contraportada para poder entrar un poquito en contexto y poderlos adentrar en la historia y tratar de contarles un poco sin spoilearlos, porque como saben no me gusta spoilear libros, así que vamos a ver qué sale. En la parte de atrás podemos ver que dice: todas las historias necesitan un héroe, todas las historias necesitan un villano, todas las historias necesitan un secreto. Pues ese es exactamente de lo que va básicamente este libro, si lo podemos mantener de una manera más concisa y tratar de no llegar muy lejos en cuanto a la historia y en cuanto a qué tanto yo les puedo contar que les pueda arruinar la historia. Vale mucho la pena entrar a este libro sin saber casi nada de él, porque la historia es verdaderamente interesante. Es muy buena, tiene sus partes malas el libro, no voy a decir que no, pero es tan extraño y tan interesante al mismo tiempo que se vuelve inolvidable. O sea, no necesariamente inolvidable quiere decir que sea perfecto, que sea muy bueno, pero eso le da puntos, desde mi perspectiva, muy a su favor, porque lo que hace es una historia única, hace una historia que no está en el montón, que cuando lees otros libros, después pasan meses y es como de, sí, recuerdo que lo leí, pero ni siquiera me acuerdo si me gustó o no me gustó, si está chido o no, no me acuerdo de los nombres de los personajes. Este libro no es así. Definitivamente la autora pensó en hacerlo de una manera en que se quedara grabado en tu cabeza y te quedaras pensando acerca de la historia múltiples veces, y eso definitivamente lo logró, y creo eso es una parte que debemos aplaudirle. O sea, es impresionante la manera en que manejó la historia. La historia está manejada desde una perspectiva bastante oscura, por así decirlo. Es casi como leer un poema que no está en verso. La historia está narrada por 3 personajes: Wink, Poppy y Midnight, son nombres de personajes y son los 3 protagonistas de esta historia. Cada uno narra su parte de la historia, por así decirlo, a lo largo del libro. Me gusta que al principio del libro son frases muy cortas y son frases poderosas, por así decirlo, que nos van adentrando hacia los personajes y vamos conociendo partes que probablemente en otros libros no te los presentan tan fácilmente. Generalmente cuando leemos otros libros, los personajes primero llega como la descripción física, luego dónde están relacionados, su contexto, su mundo, y luego los vamos conociendo ya a profundidad y cómo son ellos y todo esto. Y en este es como un efecto, no puedo decir que es como a la inversa, pero sí es como un efecto mezclado. Es como si los fuéramos conociendo de todo a todo desde un principio. Es como jugarlo el todo por el todo, y eso es bastante interesante porque no es común ver esta manera de jugar con los personajes, con la manera en que te los presentan, con la manera en que ellos llegan hacia ti. He escuchado a muchas personas hablar de que este libro les parece un poco aburrido, y me cuesta trabajo entender. O sea, no entiendo por qué les puede parecer aburrido, porque el libro tiene un ritmo lento. O sea, es un libro corto, pero tiene su ritmo lento, se lee relativamente rápido, la prosa es sencilla de leer, pero es muy profundo, y en repetidas ocasiones yo llegaba a poner el separador, cerrar el libro y quedarme durante un buen rato pensando respecto a la situación que estaba pasando con los personajes y respecto a cómo están evolucionando, porque muchas veces el crecimiento de los personajes puede llegar a pasar desapercibido, y aquí es muy notorio. Los personajes definitivamente tienen sus rasgos muy característicos desde la forma en que hablan, y eso los vuelve únicos. Nunca, ni una sola vez me confundí respecto a quién era quién, y eso es algo que muchas veces se vuelve complicado. O sea, solamente otro libro, por ejemplo, I'll Give You the Sun, Te Daría el Sol, es un libro que también queda muy claro, pero por ejemplo ahí también los capítulos son muy largos, entonces es complicado que, digamos, te vayas a confundir, ¿no? Cuando cambias de línea de tiempo y cambias de
casi también de espacio, o sea, cambian muchos aspectos del libro, entonces se vuelve, o sea, lo hace bastante obvio la autora para que no te confundas. Aquí no, aquí, o sea, todos están conviviendo en un mismo espacio-tiempo, entonces crear unas personalidades tan únicas, tan definidas, está muy muy chido. Aparte entramos en un mundo que ligeramente vemos a los personajes al principio, digamos, como esa parte superficial que les decía, que se va desmoronando desde un principio, pero los vemos como ligeramente cliché, pero al mismo tiempo sabes que hay más de ellos en lo profundo, entonces sabes que no son cliché, o sea, desde el principio lo sientes, te vas dando cuenta por qué no son cliché, porque son personajes reales y personajes únicos. En la parte del frente hay una frase que dice, en la portada del libro, que dice: un villano, un héroe, un mentiroso. ¿Quién es quién? Esta frase acompaña básicamente toda la historia, porque al principio te va mostrando que alguien es un héroe y luego, por ejemplo, podremos sentir que se cambia quién es el héroe, quién es el mentiroso y quién es el villano, y esto va cambiando constantemente en la historia y te van mostrando perspectivas distintas, y es interesante porque también cuando llegas al clímax de la historia, voy a tratar de no spoilearlo, no quiero que sea como un spoiler, se crea una resolución, no voy a decir por qué, pero de verdad se hace una resolución de la historia, mucho más reales de lo que ya eran, o sea, y no te sientas únicamente identificado con uno, sino con los tres, y que al mismo tiempo los tres sean independientes y no se parezcan entre sí. Y es un poco extraño, ¿ven? Es complicado explicar cómo te puedes identificar con tres personajes que son tan diferentes y que al mismo tiempo tienen características tan específicas y que se sienten tan reales, y al mismo tiempo no decir solo me puedo identificar con uno por eso, o sea, sino que sí también te puedes identificar con los otros a pesar de que son tan distintos. Eso es básicamente las características del ser humano, todos somos muy distintos, todos tenemos personalidades muy distintas, y este libro enseña y demuestra eso a través de una historia que es interesante porque te va marcando pautas. Los personajes te van contando lo que ellos te quieren contar, ellos deciden llevar el ritmo de la historia así, y eso es algo que pasa también precisamente en el libro de Te daría el sol, porque los personajes, si te contaran todos los secretos, entenderías todo desde un principio y probablemente te dirías: me ahorro 300 páginas. Sí, pero eso, o sea, el personaje, cuando no te cuenta las cosas de un principio, lo que está haciendo es no está aceptando prácticamente su realidad y el por qué lo está haciendo. Entonces, esa es la manera, eso es lo que me gustó de cómo te presenta esta historia. Los personajes son inseguros al principio, no aceptan básicamente todo lo que viven a su alrededor y cómo evolucionan y cómo aprenden a aceptar que las cosas son así, y también aprenden a conocerse a ellos mismos. No quiero alargar demasiado la reseña porque probablemente tardaría 1000 años en contarles, y ni siquiera les he contado bien acerca de qué va la historia. Les puedo seguir leyendo lo de la parte de atrás porque la parte de atrás no dice nada, y al mismo tiempo me alegra que no diga mucho porque creo que es importante que en libros como estos entres casi sin saber nada de la historia. Y dice: Wink es la chica rara y misteriosa del vecindario. Poppy es la rubia arrogante y manipuladora que consigue todo lo que quiere. Midnight es el joven dulce e indeciso que está atrapado entre Wink y Pop. Básicamente es lo que les digo, que empezamos con un ligero cliché, pero desde el principio se va desmoronando este cliché, y eso es básicamente por lo que este libro para mí vale un montón. Me ha costado trabajo poder definir cuántas estrellas le puedo dar, porque a veces estoy como entre 3, a veces 3.5. Bueno, he estado más bien entre 3.5 y 4, pero toda esta resolución y esta creación de los personajes se me hace tan compleja y tan bien hecha y bien desarrollada que me dan ganas casi de ponerle las 5 estrellas, así que no estoy del todo decidido acerca de qué calificación le puedo dar. Creo que es de esa clase de libros que o los amas o los odias, pero es difícil encontrar ese punto intermedio, y es extraño porque yo le pongo 3.5 estrellas, entonces es como... ¿qué? Sí, es un libro complicado de calificar. Probablemente esté entre el 3.5 y las 5 estrellas. Insisto, darle una calificación es complicado porque tiene sus puntos malos, sí, pero también es casi una obra maestra respecto a la creación de personajes y el desarrollo de personajes. En un libro tan pequeño tiene como 240 páginas, está muy cortito. Creo voy a dejar la reseña aquí porque me podría extender infinitamente y hacer una reseña de 20 minutos acerca de esto y terminar diciendo todo y nada al mismo tiempo. Sí, insisto, lo vamos a dejar en 4 estrellas por darle un promedio, pero es difícil calificarlo. Este es el video más informal que he hecho en mucho tiempo, chavos. Sí, así que mi nombre es Ezra Cebu y fue un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.